le extendemos un riquísimo, sabroso y nutritivo saludo para todos los hermanos y hermanas de habla hispana, independientemente del lugar donde se encuentren. Estamos felices. Nuestros corazones brincan de gozo porque podemos darle a la trompeta el sonido certero. Oh, mis amados, cada día me convenzo más que no existe otro privilegio más grande que ser un pregonero de justicia. Así se llama nuestro canal. No existe otro privilegio más grande que ser, como lo fue Noé, un pregonero de justicia, un atalaya en los muros de Sión, como dice el profeta Isaías. Oh, mis amados, estamos felices. Hoy tenemos el tema número 559 de nuestro enorme y gigantesco buffet espiritual. Si usted desea ponerse en contacto con su pastor virtual, lo único que tiene que hacer es enviarnos un mensaje a este número que aparece aquí en color negro en la pizarra, que es nuestro WhatsApp, y con mucho, pero con mucho gusto, con 80 toneladas de gusto, le vamos a enviar alimento nutritivo. Porque aquí, en este canal, no se predica leche. Aquí se predica solo alimento sólido, como dice el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 5. Así que si usted desea que le podamos apuntalar su fe, que le podamos hacer, darle musculatura a su fe, con mucho gusto tenemos el alimento que ustedes necesitan. ¿Saben por qué? Porque el apóstol Pablo es demasiado claro cuando dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea que así como la fe tiene manos para poder aferrarse de Jesús, así como la fe tiene ojos, como dice Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, así también la fe tiene oídos. Y el oído es justamente para escuchar. Y así se nutre y se alimenta nuestra fe. Y podemos crecer también en el conocimiento de la palabra de Dios. Por lo tanto, quiero decirles que estamos muy, pero muy dispuestos a engordarle al rebaño. Ahora, quiero también, hermanos, antes de entrar al tema de hoy, quiero contarles un testimonio hermoso que me sucedió ayer. Ayer, a la tardecita noche, después de las 7 más o menos de la noche, recibí una llamada
de un matrimonio que son del país de Bukele, pero que viven en Estados Unidos, en Washington. Una preciosa hermana y un hermano hermosísimo. Con los dos pude conversar y ¿saben cuánto duró esa conversación? 2 horas 20 minutos. Impresionante, hermanos, ese matrimonio. Esa llamada de ese matrimonio para mí fue una inyección anímica tremenda. Me estoy refiriendo a la hermana Sara Albanés y el hermano Moisés Albanés. Tuve que escribir acá en la pizarra porque mi memoria no es confiable. Entonces, quiero contarles, hermanos, una bendición enorme. La hermana Sara me dijo que ella me puede traducir a el idioma que yo quiera las prédicas. Imagínense, ese fue uno de los sueños que yo siempre tuve, porque mi esposa, que falleció, era profesora de inglés. Y muchas veces yo le dije a ella, vamos a predicar juntos. Yo predico en español y tú me traduces al inglés, teniendo en cuenta que no todo el mundo tiene una esposa que sea profesora de inglés, ¿verdad? Pero ella nunca se animó, nunca se animó. Y murió en el 2021 y nunca tuve esa dicha. Sin embargo, ahora, gracias a la tecnología, puedo predicar en chino, puedo predicar en japonés, en portugués, en inglés y también en el idioma de Putin. ¡Qué tremendo, mis amados! Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Oh, mis amados, ustedes no se imaginan. Mientras yo conversaba con ellos, me agarraba un ataque de llanto. Ustedes no se imaginan las lágrimas que yo derramaba, pero eran lágrimas de gozo. Eran lágrimas de felicidad y de dicha, porque no hay duda, hermanos, que tenemos un Dios maravilloso, un Dios extraordinario. No hay duda que tenemos un Dios que abre puertas. Imagínense, hermanos, jamás, pero jamás me iba a imaginar que este matrimonio se iba a poner en contacto conmigo para poder traducir esos temas y esparcirlos por todos los continentes. Oh, mis amados, quiero agradecerle por sobre todas las cosas al Dios del cielo, porque Él fue el que hizo posible que podamos comunicarnos. Y le agradezco muchísimo. Estoy demasiado contento y feliz porque ellos me demostraron que son adventistas hambrientos del pan de vida. Y me dijeron que ellos ya no quieren saber nada de lechita, sino que solamente alimento sólido. Qué tremendo, mis amados. Ustedes nunca van a saber
¿Cuántas lágrimas derramé en esas 2 horas y 20 minutos de conversación telefónica que tuve con este matrimonio? Pero eran lágrimas de gozo, porque yo ahí, mientras ellos me hablaban, mi corazón le alababa al Dios del cielo. Qué tremendo, mis amados. Así que les cuento esto para que ustedes puedan orar por los proyectos que vamos a hacer con la hermana Sara, que de paso entiende mucho de tecnología, de computación, y eso es una ventaja tremenda. Y la tenemos que aprovechar para poder predicar ahora que tenemos tiempo, porque no sabemos cómo van a ponerse las cosas en los próximos años. Así que ahora lo tenemos que hacer. Y otra cosa, no se olviden también de orar por los carteles que estoy colocando en la vía pública del conflicto de los siglos. El último cartel que puse dice así: lo que Estados Unidos le hizo al dictador Maduro no es nada de lo que le va a hacer a todos aquellos cristianos que rehusan o no acepten la marca de la bestia. Solicite el libro El conflicto de los siglos y abajo pongo mi número de contacto. Oh, mis amados, yo sé que ese letrero va a causar un tremendo impacto, pero tenemos que unirnos en oración para que el Espíritu Santo pueda trabajar en las personas que van a ver ese letrero. Oh, mis amados, es realmente tremendo. Nosotros no tenemos idea de los frutos que esto puede traer. No tenemos idea. Nosotros tenemos que poner nuestra parte y dejar a Dios los resultados. Muy bien, ahora sí, estamos en condiciones de comenzar el tema de hoy. Hoy tenemos un tema corto, no va a ser una predicación como la que estamos acostumbrados, porque hoy vamos a responder una pregunta que lamentablemente la mayoría no conoce. Y hoy, el tema de hoy, hermano, aunque es corto, es ideal para que me fusilen, porque hoy vamos a hablar de no de todas, pero una de las abominaciones que se hacen en los sanatorios adventistas del séptimo día. Muy bien, vamos entonces a mirar nuestra pizarra, porque aquí tenemos la pregunta que vamos a responder. ¿Puede un hombre ser ginecólogo? Qué tremenda esta pregunta, mis amados. ¿Puede un hombre ser ginecólogo? La respuesta es un no rotundo. La respuesta es un no gigantesco y a la vez tremendo. Un hombre no puede ser ginecólogo. Un hombre no puede ser ginecólogo. Tremendo, hermano. Y surge la pregunta, ¿pero por qué? Ah,
Esa es la gran pregunta que vamos a responder. Pero antes de eso, vamos a ver acá los textos bíblicos. Los textos bíblicos son Éxodo capítulo 1, versículo 15 al 17. Génesis 35, 16 al 17 y Génesis 38, 27 al 28. Vamos entonces a saborear la palabra de Dios porque delicia, no hay delicia más grande en este mundo que la palabra de nuestro Dios. Vamos a buscar Éxodo. Éxodo, Éxodo capítulo 1. Éxodo capítulo 1, verso 15 hasta el 17. Dice así. Y habló el rey de Egipto a las parteras, ojo con ese detalle, a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua. Y les dijo, noten, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, cortarle la cabeza. Si es hijo, matarlo. Y si es hija, entonces no hay problema, que viva. Versículo 17. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Ahora, ¿por qué no hicieron como el rey les mandó? Porque el doctor Lucas en Hechos registró es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Tremendo, ¿eh? Ahí ya tienen una conexión, ahí ya tienen una linda conexión que pueden hacer entre Éxodo 1, 17 y Hechos, ese pasaje que recién les mencioné de memoria. Muy bien, ahora, el otro pasaje que tenemos es Génesis. Génesis capítulo 35. Génesis capítulo 35, versículos 16 y 17. Génesis capítulo 35, 16 y 17 dice así. Después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata. Cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo ¿de qué dice? Trabajo en su parto. O sea que no fue fácil. Fue un parto un poco complicado. Versículo 17. Y aconteció, como había trabajo en su parto, o sea que la cosa se estaba complicando. Eso es lo que está queriendo decir, que le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. ¿Quién fue el que le dijo a Raquel que se tranquilice? ¿Fue una partera o fue un ginecólogo? Ah, tremendo, mis amados. Dos pasajes ya vimos que son mujeres las parteras o las ginecólogas y no hombres. 38. Vamos ahora a 38,
versículos 27 y 28. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí, había gemelos en su seno. En su vientre había dos corazoncitos que latían distintos, pero eran gemelos. Versículo 28. Sucedió cuando daba a luz que sacó la mano el uno, y noten ahora el detalle que viene, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo, este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano. Ahí está. Y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. ¡Qué tremendo, mis amados! Aquí tenemos la evidencia bíblica. Noten, las evidencias que hemos dado son más claras que el agua, más claras que el agua cristalina, mucho más clara que eso. Pero ahora viene la bomba. Ahora viene lo que es imposible que se entienda. Noten, Consejo sobre Salud, página 362. Escuchen, hermano, escuchen porque esto es indigerible. No se va a entender nunca. Consejo sobre Salud 362. No está en armonía con las instrucciones dadas en el Sinaí. Ahí tenemos que parar. ¿Qué dice? No está en armonía. Noten la flecha que vamos a hacer acá. A esta palabrita que está acá, a esta palabrita, porque este es el problema, a esta palabrita, aquí nace una flecha. Y al lado de la flecha ponemos la palabra Sinaí. Ahora, ¿por qué ponemos la palabra Sinaí ahí? Porque ¿qué pasó en el Sinaí? En el Sinaí se dio ¿qué? ¿Qué se dio en el Sinaí? En el Sinaí se dio las tablas de piedra, las tablas del testimonio. En el Sinaí se entregó las tablas de la ley escritas con el dedo de Dios. De paso, vamos a hacer una propaganda. Ahora abro paréntesis. Tengo un tema entero donde explico qué es el dedo de Dios. No es el dedo de la mano. Sáquense eso de la cabeza porque no está hablando del dedo de la mano. Cuando dice el dedo de Dios, no tiene nada que ver con el dedo de la mano. Si tú deseas escuchar ese tema, me pides y con 300,000 gustos te lo envío por WhatsApp. Cerramos paréntesis ahora y seguimos. ¿Qué es lo que se dio en el Sinaí? En el Sinaí se dio el decálogo. En el Sinaí se dio la ley. O sea que Sinaí es sinónimo de ¿qué? Es sinónimo de ley.
Mm, ¡Qué tremendo, mis amados! Y ahora viene la bomba. Escuchen este bombazo, mis amados. La Biblia habla de que las mujeres eran atendidas por mujeres en ocasión del parto. ¡Epa! ¿Qué, qué lucecita se prendió ahí? Noten, la Biblia habla de que las mujeres eran atendidas por mujeres en ocasión del parto. O sea, ¿puede un hombre ser ginecólogo? No puede. Tiene que ser una qué? Tiene que ser una mujer. Tiene que ser una mujer. No puede ser un hombre. Es porque eso no está en armonía con qué. No está en armonía con lo que sucedió donde en el Sinaí. Así lo dice, hermano, y no se puede tapar el sol con un dedo. Ojo con eso. No se puede tapar el sol con un dedo. Ahora, otro bombazo. Otro bombazo. Noten, ya vimos el primer motivo. El primer motivo, ¿cuál sería? Porque esto que está acá no está en armonía con esto. No está en armonía. Así de claro y así de contundente. Ahora, ¿por qué? Seguimos haciendo la pregunta, ¿por qué? Consejo sobre salud, ahora 361. Ahora se viene el misil que es prácticamente imposible que se entienda. Consejo sobre salud 361. Noten lo que dice. Las mujeres que actúan como médicos debieran rehusar. ¿Qué dice? Hermano, acá tenemos que masticar, si es posible, cada palabra que aparece en escena. Tenemos la palabra rehusar. Las mujeres que actúan como médicos, o sea, las mujeres que son ginecólogas, deberían rehusar. ¿Qué quiere decir rehusar? Rehusar quiere decir un no rotundo. Deberían rehusar firmemente mirar las partes íntimas de los hombres. Noten, hermanos, qué tremendo bombazo. O sea que no solamente en el caso de los ginecólogos, sino también en el caso de las enfermeras. Ahí está. En el caso de la enfermera o de los enfermeros. O sea, una enfermera no le puede atender a un hombre. Y menos si tiene que tocar las partes íntimas. Y por el contrario, un enfermero, ahora termina con O, un enfermero
Enfermero, lógico que si decimos enfermero es hombre. Un enfermero no puede tenderle a una mujer y menos si tiene que tocar las partes íntimas. ¡Qué impresionante, mis amados! ¿Ustedes creen que esto se va a entender? Esto no se va a entender ni aquí en mi país, ni en Groenlandia, ni en Japón, ni en Rusia, ni en Chipre, ni en ninguna parte del planeta. Pero la revelación es clarísima. Más claro, imposible. Más claro, no se puede. Ahora, noten otro paso que viene. Las mujeres debieran ser educadas para que trabajen en favor de las mujeres y los hombres en favor de los hombres. O sea, la enfermera le atiende a las damas y los enfermeros le atienden a los hombres o a los varones. Las mujeres debieran ser educadas. Noten lo que dice, educadas. O sea, si dice educada, quiere decir entonces que cuando los enfermeros o las enfermeras están cursando, están haciendo, están en segundo año, están en tercer año. En ese tiempo en que ellas están cursando, este año va a ser el segundo, el siguiente año va a ser el tercero, después le falta un año o dos para recibirse. En ese trayecto, ya los profesores de la facultad de medicina o de enfermería ya tienen que empezar a martillarle. Ya tienen que empezar a martillarle la cabeza a los futuros médicos o a las futuras enfermeras. Ya tienen que empezarle a darle el garrote por la cabeza hasta que entiendan, de tal manera que cuando se reciban, ellas o ellos ya puedan tener la cabeza bien derechita. Pero eso nunca se hizo. No solamente nunca se hace, nunca se hizo y nunca se va a hacer. Noten, ahora viene, hermano, el bombazo. Que los hombres no pidan, que los hombres no pidan ser tratados por médicos mujeres. ¡Qué tremendo, hermano! ¿Qué dice? Que los hombres no, ¿qué? Que los hombres no pidan ser tratados por médicos mujeres. ¿Por qué? Porque hay un terrible peligro. Y ese peligro está dentro de qué? Dentro de la ley que fue dada en el Sinaí y que dice no cometerás adulterio. ¡Qué tremendo, mis amados! Aquí, en mi país, no voy a dar el nombre. Conocimos el caso de un ginecólogo que atendía
Damas, él era casado. De tanto tener pacientes mujeres, él terminó dejándole a su esposa y casándose o uniéndose en adulterio con una de sus pacientes. Se dan cuenta, hermanos, cómo Dios no se puede equivocar. Dios no se puede equivocar cuando dice las cosas. Lo que pasa es que somos tan caprichosos y tan testarudos que no queremos entender. Claro, y cuando la persona cae en desgracia, ya es demasiado tarde. ¿Por qué? Porque ya se embarró. Se embarró todito ya. Ahora ya es demasiado tarde para retroceder en el tiempo. ¿Por qué? Porque ya cayó en las garras del diablo. Qué tremendo, mis amados, lo que estamos diciendo. Y ese caso que yo le estoy diciendo es solamente para que se cumpla ese refrán que dice, para muestra sirve un botón. Pero podríamos poner ejemplos tras ejemplos, ejemplo tras ejemplo, y no vamos a terminar nunca. No, hermano. Ahora viene la bomba. Esta es la bomba más grande, hermano. Es un insulto. Escuchen bien. Es un insulto para las mujeres. ¿Qué? ¿Es un qué? Que un hombre sea ginecólogo, ¿en qué se convierte? En un insulto para las mujeres. Pero no termina ahí. Acá viene la bomba de las bombas, la madre de las bombas. Noten, es un insulto para las mujeres y Dios aborrece esta clase de cosas. Qué impresionante, mis amados, lo que dice. ¿Qué dice? Dios que aborrece abominaciones en nuestros sanatorios. Y lo peor de todo es que nadie, ni siquiera sospecha. Ni siquiera sospecha. Yo, por ejemplo, le envié a un hermano de tal país, le envié una propaganda de este tema. Le dije, el próximo tema que voy a lanzar se titula y le puse este título. Entonces él automáticamente me dijo, ¿pero por qué? ¿Por qué si no tiene nada de malo? ¿Por qué? Hmm, claro, ni sospechan, ni sospechan, hermano. Ni siquiera la más leve sospecha. Pero no se puede tapar el sol con un dedo. Lo que está escrito y no se puede agregarle ni quitarle nada a eso. Oh, mis amados, qué tremendo. Hasta aquí llegamos por hoy. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Si tú eres mujer,
y te estás haciendo atender con un ginecólogo, este tema tiene que ser una alerta, tiene que ser una, una sirena, como usan las ambulancias en tu cerebro. Después, el llanto y las lágrimas ya no sirven de nada si no se quiere entender. Pero mi parte, mi función como atalaya y como predicador es dar la amonestación y hacer sonar la alarma. Ahora, que la gente le quiera buscar la quinta pata al gato, ya no es mi culpa. Yo ya no tengo la culpa de eso. Pero mi función es enseñar esto para que no venga a caer la persona, ya sea el hombre o la mujer, en la trampa. Que Dios te bendiga ricamente. Nos vemos entonces en el próximo lanzamiento que vamos a hacer de un tema más de la palabra de nuestro Dios. Si deseas apoyarnos con tus diezmos y tus ofrendas para que podamos seguir adelante, para que podamos seguir fabricando más letreros para colocar en la vía pública, te vamos a agradecer muchísimo porque el diablo se ha encargado de decirle a católicos y evangélicos que esos letreros hay que destrozar. Y si nosotros vemos que destrozan, tenemos que volver a colocar. Y si destrozan, volver a colocar. Y así, porque el diablo no se puede salir con la suya. La verdad siempre tiene que triunfar sobre el error o la mentira. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Que los ángeles del cielo te puedan guardar y proteger de todo peligro. Y nos vemos entonces en el próximo capítulo.